Hola y bienvenidos al episodio 4 de mi rincón aeronáutico construyendo un ICP Savannah S. Hoy lo que vamos a ver es cómo vamos a tratar cada pieza antes de montarla. Tenemos que hacerle algún proceso a cada una y lo vamos a ver en 15 segundos. Para construir el ultraligero vamos a necesitar 3 diámetros de remaches. El A3 de diámetro 2,5, el A4 de diámetro 3,2 y los A5 de diámetro 4. Y para cada tamaño de orificio vamos a usar estas pinzas de cierre rápido, que ahora vamos a ver cómo funcionan, y están codificadas por colores. El plateado va a ser para los agujeros más pequeños, el color cobrizo para los agujeros intermedios y el negro para los agujeros más grandes. Para utilizar los cierres rápidos vamos a utilizar estos alicates especiales. Se coloca aquí y ahora no sé si se apreciará muy bien. Vamos a ver, esto tiene una pieza que desliza en el interior de otras dos. Entonces, cuando la pieza del centro va hacia atrás, la parte de delante esta se puede comprimir, con lo que puede introducirse en un agujero. En el momento que se ha introducido, soltamos, la pieza interior desliza y la cabeza se abre y aprisiona el cierre rápido sobre el agujero. Vamos a verlo sujetando una pieza. Por ejemplo, en el manual de instrucciones nos dice que esta pieza tiene que ir aquí colocada. Entonces no vamos a remachar directamente, sino que vamos a comprobar que todo encaja bien, que todos los agujeros están alineados. Y para ello cogemos nuestra pinza de cierre rápido, la introducimos, soltamos y esto ya queda fijo totalmente. Vamos a colocarla del otro extremo. Y podemos comprobar si todos los agujeros están alineados. Una vez que comprobemos todos, el siguiente paso es preparar la pieza para antes de remacharla. Y la preparación va a consistir en lo siguiente. Volvemos a desmontarla. Y ahora, debido al proceso de fabricación, todos los agujeros y todos los bordes tienen unas rebabas minúsculas. Entonces lo primero que hay que hacer es quitarlas. ¿Cómo se quita esto? Pues la de los agujeros es muy fácil. Colocamos esta cabeza rebabadora en un taladro eléctrico. Y el truco es no avellanar el agujero, simplemente es rozarlo ligeramente. Hay que poner en marcha antes de ponerlo, se aprieta ligeramente y antes de pararlo se separa. O sea, no se puede parar el taladro haciendo fuerza sobre el agujero. Entonces sería así. Y con eso ya estaría preparado este agujero. Hay que hacerlo por esta cara y por la posterior. Y lo mismo con todos los filos. Pues una vez repasado cada agujero por ambas caras, hay que suavizar todos los contornos. Y si hay alguna esquina, en este caso no, pero si hay alguna esquina en ángulo recto, habría también que redondearla. ¿Cómo se hace esto? Pues existen estas cuchillas que, como veis, giran y son muy fáciles de desmontar.
y simplemente pasándola así, vemos cómo ha retirado virutilla de aluminio y el canto por el que lo hemos pasado ha quedado completamente suave. Se sigue todo el contorno por ambos lados y la pieza estaría lista. También se puede hacer con este tipo de herramienta para taladros, que es un material como los estropajos verdes que tenemos todos en casa, en la cocina, pero un poco más compacto, y simplemente pues sería ir repasando toda la pieza de forma que quede suave. Esto, aunque no lo parezca, suelta un montón de polvito, así que conviene hacerlo o bien con extracción de aire o bien con mascarilla, porque suelta mucho polvo que se queda en suspensión en el aire. El siguiente paso sería quitar la pegatina de identificación de cada pieza, hacerle una foto por si hay dudas, si no se puede diferenciar de otras. Como por ejemplo, si tenemos estas dos, una es la simétrica de la otra, pues si se quiere hacer una foto y apuntar el número de pieza antes de quitar la pegatina. Porque después de quitar la pegatina lo que vamos a hacer es limpiar todo el adhesivo con disolvente y toda la pieza. Y una vez esté la pieza limpia y desengrasada, estaría lista para aplicar la imprimación de epoxi. Otra forma de suavizar las piezas es con una lima normal de metal, porque aquí, no sé si se aprecia en esta esquina, si yo paso el dedo por aquí, aquí hay un bultito. A ver. Y yo creo que esto es porque a la hora de cortarlas lo hacen de la siguiente manera: ponen una plancha grande en la máquina, la cortan, pero no la separan completamente, sino que, como en este caso, vemos que esta pieza de aquí habrá que quitarla. Entonces en los puntos estos de unión quedará un pequeño bultito. Y todas las piezas estas las han hecho en una plancha, las han separado posteriormente y han quedado unos puntitos, y la mejor forma de quitarlo es con una lima, y aprovechamos que el borde de este ala nos da la guía para limar. Y con muy pocas pasadas, como el aluminio es muy blando, queda perfectamente liso. Y para los círculos en los que el rebabador no entra, como que son demasiado grandes, con esta cuchilla se da una vuelta así por cada lado y queda completamente suave. Después de haber hecho todos los procesos que hemos visto anteriormente, de rebabado, repasar los bordes, etc., cada pieza se ha limpiado con disolvente para eliminar la grasa y ya están listas para aplicarle la imprimación de epoxi. Aquí están en unas bandejas y aquí tenemos el resto de bandejas, así que ahora pintaremos con epoxi una cara. Esperaremos entre 30 y 40 minutos a que esté seco al tacto para darle la vuelta, y una vez que le hayamos dado la vuelta terminamos de pintar por la otra cara y esperamos 24 horas y ya podremos empezar a montar todas las piezas.
Os voy a explicar por qué he decidido imprimar todas las piezas en vez de alguna parte de ellas, como hacen otros constructores. Como dice aquí, el material usado en el ultraligero es aluminio, la aleación 6061 T6, que es resistente a la corrosión. Es resistente a la corrosión cuando ellos reciben la plancha, pues lleva un tratamiento por las dos caras, pero en el momento que cortan o hacen agujeros, esa protección anticorrosión en las zonas que han cortado quedan anuladas. Ellos recomiendan usar la imprimación solo en las partes en que están en contacto piezas que se vayan a unir. Ellos suministran esta imprimación a base de agua que se aplicaría con una brochita, y para ello pues habría que coger las piezas, montarlas inicialmente para ver en qué zonas contactan. Entonces se haría aquí una marca, se haría aquí otra marca, las quitaríamos, queda la marca aquí, cogeríamos la brocha, pintaríamos toda esta zona, esta no, en esta pieza, esta zona no, pero a partir de esta marca hacia aquí sí, los cantos y todo eso en todas las zonas de contacto. Para mí, que pinto varias veces a la semana con pistola debido a mi trabajo, es mucho más rápido poner la pieza entera, hacerle 2 pasadas, por delante, por detrás, completamente, sin problemas. La pieza queda completamente protegida y no pierdo el tiempo en estar pendiente de a ver dónde pongo la marca, a ver dónde se tocan las piezas. Yo pinto la pieza entera y ya sé que está protegida, sea cual sea la zona de contacto. Así que bueno, por eso he decidido yo llevar esta estrategia de pintura y protección, en vez de la que indica aquí. El inconveniente de este proceso es que antes de imprimir tienes que quitar la pegatina con el número de piezas, y por eso tienes que tener muy claro cuál es cada pieza. Si no estás seguro, hacer fotos antes de quitarle la pegatina, ver cuáles son simétricas, ver en qué puntos distintivos hace que las piezas sean distintas unas de otras, y nada más. Esa es la única precaución que hay que tener. Pues vamos a empezar con el montaje de las cuadernas. En el manual de instrucciones aparece la misma referencia ST011 para estas dos piezas verticales. Sin embargo, las de arriba y las de abajo aparecen con distintas referencias. Esta es la 12, esta es la 13. Yo las he puesto una encima de otra, son exactamente iguales. Yo no sé si se me escapa algo, pero vamos, coinciden exactamente todas las longitudes, los espesores, los agujeros, etc. De todas formas, yo las he pintado aparte para distinguir la de arriba de la de abajo, y lo mismo con todas las cuadernas. Entonces he apuntado la dimensión de cada pieza. Todas las de arriba, esta, etc., las he pintado aparte en una bandeja, y son estas. Y estas son las piezas que están en la parte de arriba de cada cuaderna. Ahora les vamos a escribir su número con un rotulador indeleble para tener clara cuál es cada una. Una vez que hemos imprimado todas las piezas de las cuadernas, las he montado y les he puesto a cada pieza su referencia. Y como ya está comprobado que cada una encaja bien, pues vamos a proceder a remacharlas. Como ejemplo vamos a ver el montaje de la cuaderna número 7. Una vez que hemos anteriormente marcado otra vez con rotulador cada código, pues ya da igual cómo lo montemos. Cuando esté terminada, la que va arriba es esta, la ST021. Así que podemos empezar por donde queramos, simplemente siguiendo las instrucciones. De las piezas rectas, el ala más alta, más grande, va por el exterior, el ala más pequeña va por el interior. Y en las esquinas, la esquina va montada sobre
el perfil, no por debajo, sino por encima. Se remachan desde este lado y el interior desde este lado. Y se dejan sin remachar estos dos, porque aquí es donde va a ir el recubrimiento del fuselaje. Entonces hay que dejarlo sin remachar. Entonces usamos remaches A4. Dejamos provisionalmente aquí para tener la posición definitiva. Vamos a usar un tablón de madera para apoyarnos mejor, que quede hueco por debajo. En vez de poner clecos aquí, pongo directamente los remaches. Bueno, clecos se llaman a las pinzas estas, a las pinzas de montaje rápido. He puesto los remaches porque el vástago que sale de la pinza rápida me estorba a la hora de remachar. Entonces he metido los remaches que los puedo mover más fácilmente o sacarlos un poquito más, y de esta forma pues puedo remachar sin interferencia, de forma que sea recto el remache. Una vez que he remachado estos dos, puedo ya remachar estos del lateral. Y ahora puedo quitar esta pinza de montaje rápido. Meter el remache. Y así quedaría remachada esta primera parte. Y ahora hay que seguir dando toda la vuelta. Y lo vemos en cámara rápida. Ya estaría terminada esta cuaderna. Hemos tardado, lleva el vídeo grabando 18 minutos. O sea que habremos tardado en realidad unos 15 o así, ¿no? Un poquito menos de 18. Y bueno, pues lista esta, seguimos con las siguientes. Pues lista la siguiente. Y esta hemos tardado 34 minutos, menos 18. Ya tenemos aquí dos cuadernas terminadas. Y vamos a seguir con las siguientes y vamos a poner punto final a este episodio número 4 de Mi Rincón Aeronáutico. Muchas gracias por seguirme, no olvidéis suscribiros, activar las notificaciones y si tenéis algún comentario, pues lo escribís sin problema. Nos vemos en el siguiente episodio. Gracias.